Bueno, entonces, los autores liberales, y especialmente Constant, plantean esto de la defensa del constitucionalismo, garantizar los derechos individuales en la Constitución escrita, eh, el parlamentarismo, en el caso de Inglaterra, o la Cámara de Representantes o Diputados, en el caso francés, elegidos con voto censitario, ¿m? Y el rechazo a la democracia. No estaban de acuerdo con la democracia, no estaban de acuerdo con la democracia jacobina ni con las ideas del filósofo Rousseau. Rechazaban la soberanía del pueblo. Hay una aversión de los liberales a otorgar el derecho a voto a, en este caso, eran los varones. Si bien ya habían surgido corrientes en la época de la Revolución Francesa, reivindicando los derechos políticos de el colectivo femenino, ¿m? Es decir, esto se otorgaba el derecho a voto a los varones. Entonces, yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Luego Constant avanza más, dice, hay una parte de la vida humana que incluso no puede ser reglamentada por ninguna ley y por ningún parlamento. Es una parte de la vida humana que sería como algo así como las acciones privadas que no afecten a un tercero o los derechos de conciencia. Bueno, esa parte de la vida humana no puede ser reglamentada. Y eso incluso los liberales lo llevaron a los sistemas constitucionales. Ejemplo, en nuestra constitución, heredada de la constitución de 1853, inspirada por Alberdi, por el constitucionalismo norteamericano, figura el artículo 19, que establece esto que está diciendo Costa. Bueno, pasamos rápidamente a otro autor liberal, que ya lo mencioné en la clase del martes, que era el primer ministro del rey Luis Felipe de Orleans. Cuando se produce la revolución liberal de 1830, y los liberales derrocan al rey absoluto y le ofrecen la corona al rey de una nueva dinastía llamada los Orleans, asume Luis Felipe, llamado el rey burgués, y crea un sistema de monarquía parlamentaria. Bueno, entonces, y este liberal historiador va a ser el primer ministro del rey. ¿Qué planteaba Guizot? Guizot, en sus teorizaciones, llevaba muy adelante un viejo principio del liberalismo económico francés, que era una fórmula, un axioma que decía laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar. La sociedad y el gobierno debían organizarse para garantizar el dejar hacer, dejar pasar. Es decir, intervenir lo menos posible. Un gobierno mínimo, con la intervención a grados mínimos. Apostaba a lo que se llama la gran tranquilidad, el justo medio. Ese término usaba Guizot. El justo medio, la gran tranquilidad, que era en alguna medida la defensa de la libertad, de que los grupos, los individuos actúen con libertad, y especialmente la libertad económica de acumular, en una época, como dijimos la clase pasada, en la cual en Francia se estaba produciendo la revolución industrial. Y el ascenso de sectores financieros y sectores burgueses industriales. El justo medio, la gran tranquilidad, el dejar pasar, dejar hacer, el gobierno mínimo. Y además de eso, ante los reclamos de parte de la sociedad francesa por el derecho a voto democrático, al voto universal masculino del Partido Republicano, el Partido Republicano se movilizaba, peticionaba, luchaba por esto del voto universal masculino, y también sectores socialistas de Francia pedían el voto para los obreros. Obreros y obreras del partido, los grupos socialistas ya pedían el voto para obreros y para obreras. Recordemos que en las fábricas había contingentes que les pagaban menos de población
obrera femenina, recordemos eso. Entonces, ante ese reclamo, ¿qué respuesta da Guizot? Guizot plantea una salida al estilo inglés. Porque en Inglaterra, en 1832, producto de un conjunto de reclamos, hay una reforma electoral y se amplía el número de votantes varones que podían votar. ¿No? Se amplía un poco. Bueno, Guizot plantea ese camino y sostiene que la responsabilidad moral económica era del ciudadano, que debía progresar económicamente para pagar más impuestos y tener derecho a voto. Franceses, enriqueceos. Ese era el lema de Guizot. Y de hecho, él produce también una reforma electoral. Una reforma electoral impulsada por él, con la anuencia del rey de ese momento, Luis Felipe, para bajar el censo de 300 francos a 200 francos. Es decir, la condición del voto, antes era pagar 300 francos de impuestos, ahora 200 francos, con lo cual se amplía también la cantidad de varones que votan. Bueno, y vamos al último autor liberal, un teórico muy importante, liberal, que tiene textos muy lúcidos, sus textos están en la biblioteca de la facultad. Por supuesto, muy lúcido, pero a su vez muy polémico. Esto es parte del debate político. Alexis Tocqueville escribe un libro que se llama El antiguo régimen y la revolución, donde analiza la Revolución Francesa con una visión bastante, digamos, polémica o exótica de la Revolución Francesa, y después visita Estados Unidos y describe la democracia en América. Bueno, este autor liberal también, por supuesto, rechaza la democracia. Rechaza la democracia y plantea la defensa a ultranza de la propiedad privada, y además introduce un elemento también que ya estaba en ese primer texto que yo les acabo de contar, que reitero está en la biblioteca de la facultad, me imagino que también debe estar en PDF, que planteaba que para garantizar la libertad individual había que promover una forma de gobierno descentralizada, donde las ciudades y comunas tengan funciones que antes tenía el gobierno central. Rechaza la centralización del poder, algo que era típico de la Revolución Francesa. Los jacobinos centralizaron el poder. ¿Se acuerdan del Comité de Salud Pública y el Comité de Seguridad General? El gobierno se concentraba ahí. Tocqueville plantea un movimiento inverso. Hay que darle funciones a las comunas y a las ciudades, descentralizando el poder y creando un gobierno de proximidad de las ciudades, de las pequeñas ciudades francesas. Bien, ahora, ¿hasta ahí hay alguna pregunta con respecto al liberalismo francés? ¿O comentario, o alguien que quiera aportar algo? Bueno, pasamos ahora a hablar del liberalismo inglés. Pero antes de eso voy a hacer, sí, bueno, ¿por qué se rechaza a la democracia? Bueno, yo comencé a explicar la clase pasada, al final de la clase, y ahora rechazan la democracia porque consideran que, a ver, rechazan la idea de que el voto masivo, los derechos políticos en el pueblo, puedan crear un sistema que garantice lo que ellos llaman la libertad. Porque dicen, si el pueblo vota masivamente, esa mayoría construye un gobierno que puede restringir los derechos de los individuos y de las minorías. Por eso, en la democracia hay un larvado autoritarismo. Eso, reitero, yo estoy planteando autores, y el texto del autor del texto también plantea así las teorías de los autores liberales.
así en forma cruda, digamos. Luego, con el tiempo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, ya como la democracia era irreversible, se empezó a aceptar la democracia, pero al principio se la rechazaba. Y ponían como ejemplo que la democracia de los jacobinos. Es decir, la relacionaban con lo que ellos llamaban los excesos de la libertad. Decían, ahí los jacobinos, decía Madame Stel, ahí se crearon tribunales para juzgar a los... exacto, bien. Era una especie de tiranía, la democracia jacobina. Eso planteaban los autores liberales. Era una tiranía de la mayoría sobre la minoría, de la mayoría sobre los derechos individuales. Eso lo planteaban, reitero, en teoría. Todo eso se puede refutar, pero esta clase no es para que yo emita mis opiniones, así, aunque siempre hay opiniones del docente. Yo también puedo refutar uno por uno de los argumentos, pero estamos exponiendo crudamente las teorías liberales. Insisto, luego, con el tiempo, los liberales terminaron aceptando la democracia a regañadientes, pero lo aceptaron. Claro, y lo que plantea aquí la alumna, libertad igual a moral. Sí, está bien lo que dice usted, y yo lo aclaré hace rato. Para los liberales franceses, las capacidades morales, y lo expliqué explícitamente, era un término medio abstracto, bastante abstracto, pero las capacidades morales tenían que ver con condiciones educativas e, insisto, con condiciones económicas, responsabilidad económica, pagar impuestos. Después voy a explicar, cuando avance la clase, la relación con la moral en Inglaterra, que es diferente. Porque además, otra cosa que quiero aclarar, los liberales, ya que usted plantea esto, los liberales franceses eran laicistas, creían en la separación de la iglesia y del Estado, que la iglesia no tenga injerencia en el Estado. De hecho, Luis Felipe de Orleans implantó el laicismo. En la educación separó la iglesia del Estado. Cuando digo educación, por favor, me estoy refiriendo a los sistemas educativos del Estado francés. Siguieron existiendo, siguió existiendo la educación, digamos, religiosa en las escuelas ligadas a la Iglesia Católica. Bueno, entonces, no sé si se respondió la pregunta por qué regresa la democracia. A la persona que preguntó. Bueno, ahora pasamos al liberalismo inglés, pero antes de eso quiero hacer una referencia a lo siguiente. El autor del texto, Jean Mosse, reitera varias veces la idea de la religión de la libertad. Los que creían en la idea de que la libertad era una especie de dogma aplicado en todo lugar, en todo momento histórico, la libertad y las condiciones que debía tener la libertad. Entonces, dice, acá me anclo en el texto, los liberales sacaban lecciones de la Revolución Francesa para elaborar sus teorías. Ejemplo, rechazar ensalzar, digamos, ponderar la Constitución francesa de 1791. Rechazar la democracia jacobina, rechazar a Napoleón Bonaparte, ponderar al constitucionalismo inglés de la monarquía parlamentaria. Bueno, sacaban lecciones de la Revolución Francesa, pero luego las teorías comenzaron a chocar también con otra realidad, que eran las consecuencias de la Revolución Industrial. Primero que surge en Inglaterra, ya hablamos de todo esto, y luego se desarrolla diversas regiones de Europa. Ejemplo, en el norte de Francia, en reinos alemanes, Bélgica, en el sur de los Países Bajos, en Estados Unidos. La revolución industrial, con todas las consecuencias que implicaban a nivel social, el pauperismo de las masas trabajadoras, la pobreza y la marginación urbana, la sobreexplotación, las enfermedades producidas por los sistemas laborales, la paga mísera que recibían los obreros y obreras. Entonces,
ante esa realidad, se le podía decir a un obrero o una obrera un axioma propio de Guizot: enriqueceos y todo irá bien. Bueno, esa era el choque con la realidad del liberalismo abstracto y teórico. Bueno, esa realidad de la Revolución Francesa fue, perdón, de la Revolución Industrial con las consecuencias sociales fue generando movimientos de organización, de lucha, las corrientes socialistas que comienzan a activar en este momento en diversos territorios europeos, como crítica al capitalismo y proponiendo nuevas formas sociales. Bueno, entonces, y ahora nos centramos en el liberalismo inglés. Vamos a ir un poquito para atrás al llamado padre del liberalismo económico. ¿Quién fue? Que escribió un texto clave a fines del siglo XVIII. Adam Smith. Perfecto, perfecto. ¿Puede explicar brevemente la teoría de Adam Smith? ¿Qué proponía Adam Smith en ese libro, La riqueza de las naciones, año 1776? ¿Qué decía Smith de ahí sintéticamente? Que el Estado, para poder mantener una economía, tenía que regirse por unas leyes naturales que eviten la centralización, pero no rechazaba del todo que tenía que haber un Estado que permitiera ciertas condiciones, o sea, no era anarquista en el sentido estricto. Bien, bien, está bien, es una buena definición lo que acaba de usted, está bien, está bien, claro, pero y partía de una teoría filosófica. Adam Smith, recordemos, estaba dentro del pensamiento, se conectaba en forma, digamos, relativa con el movimiento de la Ilustración. ¿Se acuerdan que la Ilustración planteaba en toda Europa la idea de leyes naturales? La naturaleza tenía leyes y la humanidad, por medio de la razón, tenía que aplicar, expandir la razón para aplicar las leyes de la naturaleza a la sociedad. Bueno, Adam Smith planteaba que en la naturaleza existían leyes que tendían a la libertad y decía, la sociedad no se forma por grupos, ni por estructuras, sino por átomos individuales, sujetos. Y los sujetos actúan de forma egoísta, buscando sus intereses. El egoísmo, el egoísmo es el motor de la sociedad. No es la solidaridad, la empatía o esto por favor lo estoy agregando yo, no lo decía ¿no? Pero estoy tratando de comparar. Es decir, ni los lazos comunitarios, sino el egoísmo y la búsqueda del interés. Y decía, si cada uno busca su propio interés, este movimiento va a ser guiado por una mano invisible, usaba ese término, mano invisible, que beneficiaba al conjunto y creaba la sociedad. Si en el mercado, otro concepto liberal, quienes compran y quienes venden, oferta y demanda, concurren libremente a ese mercado a vender y a comprar, interactuando cada uno de forma egoísta, toda esa trama va formando, guiada por la mano invisible, la sociedad. Bien, no sé si quedó claro el concepto filosófico del cual parte Smith. Por lo tanto, el Estado no debe intervenir en la economía, excepto, como acaba de decir el alumno, para algunas cosas. Por ejemplo, Adam Smith le daba mucha importancia al Estado para cuidar la seguridad de los bienes y las personas. Es decir, las infraestructuras, los puertos, los caminos, todo lo que garantice la circulación, el comercio, la manufactura, etc. Bueno, esto es lo que planteaba básicamente Smith. Eh, a ver, sí, no entendí la pregunta y la releo. A ver, veamos. Eso origina sí, ¿a qué se refiere con minarquismo? Ah, usted se refiere se refiere a las monedas digitales, ¿no? Digamos, ¿no?
¿A No, qué se refiere? sería como la posición que se puso de moda en los últimos años, en donde el Estado solamente interviene en cuestiones mínimas como Ah, la seguridad o la educación, garantizando cierto orden, pero no se entromete en la economía. bien, bien, bien. Ahora sí, 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 estoy de acuerdo, exacto, bien. Sí, sí, digamos, los teóricos y los políticos neoliberales toman muchas cosas de Adam Smith. Tiene que ver con lo que acaba de decir usted. Bueno, entonces, está bien, ahora sí entendí. Eh, bueno, entonces, ese es el planteo de Adam Smith, un autor del liberalismo clásico inglés y llamado padre del liberalismo económico. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, en la época de la Revolución Industrial, surgió una corriente llamada la Escuela de Manchester, de economistas y de teóricos que defendían en gran medida todos estos conceptos y combinaban, fíjense cómo combinaban el liberalismo económico con el parlamentarismo. Es decir, defendían el gobierno de la monarquía parlamentaria con voto censitario, quiero recordar, rechazando la democracia y el liberalismo económico a ultranza. Era tan así que otro autor, otro teórico, Richard Cobden, llegó a plantear que ya en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Que si el Estado intervenía en la relación entre el patrón y el obrero, eso era como intentar reglamentar el clima, las estaciones. Era algo así como absurdo tratar de poner reglamentos al clima, porque era una relación natural, el contrato del patrón con el obrero. No debería intervenir el Estado para fijar ningún tipo de condiciones. Bueno, pero luego otros autores liberales introducen la noción de lucha, de conflicto, ya no el optimismo armonioso y abstracto que planteaba Adam Smith. Y uno de sus autores es un demógrafo liberal que además era clérigo de la iglesia anglicana, llamado Malthus. Escribe un libro en el año 1798 llamado Ensayo de la Población. La gente que estudia demografía y los demógrafos y demógrafas saben mucho acerca de cómo este libro marcó la historia de la demografía en forma teórica. ¿Mm? Eh, Ahí escribo, ¿no? Richard Malthus. Entonces, el libro se llama Ensayo de la Población. Introduce la noción de lucha, de conflicto. También cree en la naturaleza. Hay leyes inexorables en la naturaleza. Y la vida es la lucha por la supervivencia, por eso era demógrafo, luchando contra qué fuerzas de la naturaleza. Contra la peste, la guerra y el hambre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una ley natural que, de la cual se puede deducir que los recursos económicos, los alimentos, van creciendo más lentamente que el crecimiento de la población. Por lo tanto, en muchos periodos históricos, entre paréntesis, pensemos en las economías muy determinadas por los ciclos de carestía. ¿Recuerdan todos los ciclos de los que hablamos? Baja productividad de cereales, crisis campesina, población mal alimentada, impacto de las pandemias, muerte de la población y aumento de los precios, bueno, en las ciudades, esos ciclos. Que recordemos, esos ciclos se cumplen también hoy en día en muchas regiones del tercer mundo, en África, en algunos lugares de Asia y también en algunos territorios de América Latina. Quiero recordarles, no estamos hablando solamente del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Bueno, entonces, decía, los recursos crecen más lentamente, la población más rápidamente, y esa brecha entre pocos recursos y población creciente, ¿quién la cierra? La naturaleza mediante la peste, la guerra y el hambre. Naturalmente se cierra la brecha. Bueno,
Y además decía de que el Estado no debía intervenir en la naturaleza de la reproducción. No debía el Estado tomar ninguna medida para regular la población, pero tampoco el individuo debía tomarla, es decir, rechazaba, como clérigo anglicano, cristiano, rechazaba el uso de métodos anticonceptivos, ¿m? Porque ahí establecía algo muy común al liberalismo inglés, que es el moralismo, la idea de que el individuo debía ser virtuoso y moral para resistir las tentaciones. Ese es el concepto que usaba Richard Malthus. Entonces, como les decía, creía en la ley natural e introdujo un concepto pesimista en torno al progreso. Un economista brillante de la época, brillante realmente, sus tratados y libros todavía son estudiados en la historia de la economía, que es David Ricardo. Escribió un libro sobre los impuestos y sobre la economía política. Varios libros, pero sus principales teorías son sobre el valor, sobre el costo, sobre el precio, sobre los impuestos. Decía, la sociedad no se basa, como planteaba Adam Smith, en que el interés de cada uno redunda en beneficio de todos. No, se basa en la lucha entre sectores. Ya ahí Ricardo aceptaba un concepto que venía, que luego Marx lo va, en esa época Marx lo va a desarrollar desde la mirada del comunismo, que es la lucha de clases. Obviamente Ricardo no lo enunciaba exactamente así, pero el conflicto y la lucha entre los grupos por intereses divergentes. Bueno, entonces esto planteaba David Ricardo, este teórico brillante liberal también, introduciendo también la noción de conflicto de lucha. Como les decía, todos los pensadores liberales van a tener mucha influencia en la naciente burguesía industrial y clase media en Inglaterra. Sectores que, como les decía, creían en estas ideas liberales económicas y a la vez defendían el sistema parlamentario o voto censitario, rechazando la democracia y el voto popular. Pero dentro de este panorama va a surgir una escuela económica en Inglaterra que va a tener mucha influencia porque va a hacer innovaciones filosóficas y que incluso va a tener influencia en muchos lugares del mundo, que es el utilitarismo. Básicamente un teórico inglés que escribió un libro llamado El Panóptico. Ahí escribo. Bentham. Bueno, Bentham escribió un texto llamado El Panóptico, era parlamentario, era miembro del Parlamento, fue un teórico muy importante y parte de rechazar la idea de las leyes naturales. Dice, no existen leyes naturales aplicadas a la sociedad, no existen. En la naturaleza no hay entes que se llamen la igualdad, la libertad, la propiedad privada, los derechos. No existe eso. Los derechos naturales, no. El legislador es el que crea los derechos. Por eso le da mucha importancia a la reforma parlamentaria. Él mismo presentó reformas al sistema de los hospitales, de las prisiones, reformas sociales, reformas electorales, él y su grupo. Era reformista parlamentario. Y decía que en realidad la humanidad estaba tensionada por dos principios, el dolor y el placer. Es decir, había una compulsión del sujeto por huir del dolor y proporcionarse placer. Por lo tanto, esa dualidad de dolor y placer llevaba a un axioma que elaboró el utilitarismo de Bentham. Decía, la sociedad tiene que tender, en esa tensión que acabo de mostrarles de placer y dolor, a la mayor felicidad del mayor número.
Entonces mi pregunta ante ustedes sería, ese axioma, la mayor felicidad del mayor número, ¿hacia dónde tendía? ¿Hacia qué tendencia esto de la mayor felicidad del mayor número? Ese concepto, ese axioma. ¿La democracia? Bien, bien, perfecto, perfecto. Justamente, si se tiende a la mayor democracia del mayor número, eso ya deviene hacia la democracia. ¿Alguien levantó la mano, puede ser? Adelante. No, se puso sin querer. Ah, Perdón. bueno, todo bien. Bueno, entonces, la democracia. Bien, bien. Por lo tanto, estos filósofos fueron llamados también los filósofos radicales e influyeron en una parte, cuidado, no, con esta, no quiero decir que toda la burguesía industrial estuvo influenciada por la oficiocracia, no. Una parte de la burguesía industrial fue influenciada por estas teorías de los filósofos radicales ingleses, de esta escuela, de Bentham y los benjamianos, así se les llamó, utilitaristas, que plantearon la reforma del Parlamento. Algunos de ellos planteaban el otorgamiento del derecho a voto a todos los varones de Inglaterra. Y otro grupo, dentro de los benjamianos, proponía reformas electorales, es decir, producir reformas para que más varones puedan votar en Inglaterra. Y de hecho lo van a impulsar en la ley electoral de 1832 en el Parlamento inglés. Es una ley electoral que sería bastante complejo explicarlo ahora, pero es una ley electoral donde le va a quitar representación al campo, donde había grandes condados, unidades administrativas, con muy poca población, y le va a dar mayor representación en las ciudades. Y eso eleva el número de varones que pueden votar, pero sigue el voto censitario. Bueno, eso fue la gran innovación del utilitarismo. Y otro filósofo de la misma escuela, pero que tenía ideas diferentes a Bentham, y va a influenciar mucho también la Agustina, por ejemplo, va a influenciar, por ejemplo, Sarmiento, en Alberdi, toda la llamada generación del 37, es Stuart Mill. Stuart Mill. Incluso más, este autor liberal, junto con su esposa, fueron uno de los primeros que plantean desde la filosofía avanzar hacia los derechos políticos de las mujeres. Es decir, otorgar el derecho político a las mujeres. Bueno, básicamente Stuart Mill y Bentham en torno a la idea de la democracia. La democracia, dice él, no puede ser algo, rechaza un poco esa idea democrática de Bentham y dice, no puede ser algo para todo lugar y todo momento histórico. Tiene que ver con los contextos históricos y propone la formación de una élite intelectual por medio de la educación. Esa es la gran propuesta liberal de Stuart Mill. La élite intelectual por medio de la educación. Eso iba a permitir la democratización de la sociedad, el progreso y el derecho a voto. Que por otra parte, eso va a influenciar mucho en los autores, como les conté, en Argentina, de la generación del 37, en Esteban Echeverría, en Alberdi, que tampoco estaban de acuerdo con la democracia, pero sí estaban de acuerdo con la educación del pueblo para que por esa vía luego se produzca el progreso y la democratización del voto. Esteban Echeverría, Alberdi. Sarmiento coincidía a medias con eso. Sí creía en la educación, por supuesto, pero se diferenciaba de Echeverría y Alberdi. Bueno, entonces, por eso proponía Stuart Mill, ahí escribo en el chat, proponía una segunda vuelta en las elecciones para que los varones educados
tengan un doble voto. ¿Se entiende? Es decir, puedan tener un doble voto y eso iba a permitir la formación de esa élite intelectual. Por otra parte, también le preocupa mucho la formación de la élite dirigente a Stuart Mill y creía que debía ser por medio de los sistemas educativos. Escribe en la misma época en la cual en Inglaterra surgen colegios privados donde se forma la élite, que eran hijos de burgueses industriales, incluso de aristócratas, colegios exclusivos, iba formando una élite. Y en su último libro sobre la libertad, que fue el libro que más influyó en muchos lugares del mundo, Stuart Mill plantea la defensa a ultranza de los derechos individuales, pero considera que la propiedad privada no debería ser absoluta. Es decir, critica el concepto de propiedad privada absoluta. Incluso en sus últimos años se acercó al socialismo democrático y también militó en campaña junto con su esposa por el derecho a voto de las mujeres en Inglaterra. Bueno, y ahora vamos a hablar brevemente de la relación de moralidad y liberalismo en Inglaterra. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Usted dijo que los liberales del primer momento no aceptaban la democracia. Bentham y Mill eran ejemplos de esa transición a ir aceptándola poco a poco. Bien, bien. Está muy bien lo que dice usted. Perfecto, perfecto, exacto. Especialmente Bentham. Mill ya vimos que tiene como recelos en torno a la democracia y plantea la formación de una élite intelectual. En realidad, Bentham y los benjamianos, el primer autor utilitarista es ese momento de transición. De todas maneras, a mediados del siglo XIX, esto no lo dice Mosé, por supuesto, lo estoy agregando yo, este autor que ya les mencioné, Alexis Tocqueville, escribe una obra bastante monumental porque viaja a Estados Unidos y in situ ve la democracia en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos se fue otorgando el derecho a voto ya en la segunda constitución norteamericana, el derecho a voto, y luego durante el siglo XIX los varones fueron recibiendo el derecho a voto. Por lo tanto, él ya en ese libro, La democracia en América, Alexis Tocqueville, sostenía que la democracia era una fuerza irrefrenable. Mostraba los supuestos defectos de la democracia norteamericana y anomalías, etcétera, pero sostenía ya que era una fuerza inevitable. Es decir, iba a llegar. Y recién a fines del siglo XIX, los liberales terminaron como aceptando la democracia y fusionándose en movimientos liberales democráticos. Pero al principio rechazaban la democracia, es decir, este periodo del cual estamos hablando es el periodo en el cual el liberalismo rechaza absolutamente la democracia. Y por otra parte, entre paréntesis, recordemos que muchísimos autores, digamos, han sostenido, y de hecho es así, que la democracia norteamericana nació con una falla estructural, porque recordemos que se otorgaba el derecho a voto a varones blancos libres, pero esa democracia estuvo deslegitimada del primer momento por la existencia de la esclavitud negra. Y luego de la esclavitud negra, cuando ya se otorga la libertad a los esclavos y a las esclavas, por la segregación racial. Quiero recordarles eso, por lo tanto, y es algo que la filósofa política brillante Hannah Arendt no percibió cuando estudió la democracia norteamericana allá en la década de 1950 en Estados Unidos, porque ella se exilió en Estados Unidos. Recordemos que era judía y era perseguida, iba a ser perseguida por la Alemania nazi y tuvo que huir hacia Estados Unidos. Bueno, ella no percibió tampoco esto de la deslegitimación de la democracia norteamericana por la existencia de, primero, la esclavitud y segundo, la segregación racial.
sistemática, y las persecuciones, obviamente, constantes. Bueno, pero eso, todo lo que dije, eso no entra en el texto, estoy haciendo como un excursus a partir de la pregunta que me acaban de hacer. Bueno, vamos a ver la relación de liberalismo y moralidad en Inglaterra. Ya vimos que la relación de liberalismo y moralidad en Francia ya la explicamos, ¿no? Las capacidades morales, la educación, el hecho de pagar impuestos, sujeto responsable económico, eran las condiciones para tener derecho a voto. ¿Qué relación tiene la libertad, el liberalismo, con la moralidad en Inglaterra? Es mucho más específico y tiene que ver con cierta formación de grupos cristianos en ese momento, básicamente de grupos evangélicos puritanos. Quiero recordar que tenía una larga historia en Inglaterra desde el siglo XVII, cuando, influenciados por el predicador Calvino, que había predicado en el siglo XVI, un reformador, se van creando en Holanda y luego en Inglaterra, también en el sur de Francia, también en el centro de Europa, grupos puritanos, diversas sectas puritanas, ya desde el siglo XVII. Y esos grupos también aportaron a las revoluciones del siglo XVII contra los reyes Eduardo. Bueno, ¿qué pasó en esta época? Principios del siglo XIX. Esos grupos puritanos están actuando, ya dijimos, tienen una larga historia en Inglaterra, y además comienza la prédica de un grupo muy importante, porque tuvo un gran desarrollo, que eran los metodistas de Wesley, los hermanos Wesley, dos predicadores. Ahí escribo. Entonces, los metodistas, que predicaron también en Alemania, en Inglaterra, etc. Planteaban la idea de la piedad del corazón, así lo definían. Y además los metodistas predicaron tanto entre el medio obrero como entre la burguesía industrial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, en los dos grupos sociales. Es más, hay un texto de Michel Foucault que se llama La verdad y las formas jurídicas. En ese libro, Foucault, cuando comienza a estudiar el Evangelio del Trabajo en el siglo XIX en Inglaterra, justamente toma unos documentos para mostrar cómo estos grupos predicaban entre el medio obrero la idea de que el objetivo del obrero en ese marasmo de sufrimiento, de explotación, era el evangelio del trabajo. Es decir, la misión era trabajar en la tierra. Esa era la misión y iba a tener una correlación en la conversión al llamado de Dios. Bueno, ¿qué ocurrió en toda esta época? En Inglaterra había un fuerte moralismo religioso, tanto en la iglesia anglicana oficial del Estado inglés, como en los grupos puritanos. Un fuerte ambiente, insisto, moralista cristiano. Tanto es así que durante la Revolución Francesa circulaban unos panfletos y periódicos sensacionalistas en Inglaterra que hablaban de narraban sucesos que tenían una pequeña parte de verdad y exageraciones, distorsiones y ligeramente lo que se le llama hoy en día fake news, donde narraban como sucesos así extremos de sangrientos producidos por los jacobinos, o supuestos excesos sexuales de la Revolución Francesa, o decían que la revolución era atea, había promovido la descristianización, lo cual en parte era así, digamos, el ambiente filosófico y de la propia vorágine de la revolución fue generando grupos que no eran creyentes, por la influencia de la propia revolución y de los filósofos de la Ilustración. Pero ya vimos nosotros con la Revolución Francesa que quienes querían promover campañas de descristianización en la época jacobina
era un grupo de cordeleros dirigidos por Eber, llamados los rabiosos, que militaban en el ateísmo. Pero a la vez Robespierre y los jacobinos promovían el deísmo, el llamado culto al ser supremo, todas las teorías deístas, digamos. Bueno, toda esa propaganda en Inglaterra de estos periódicos sensacionalistas fue creando una opinión pública en Inglaterra que tenía una aversión a la Revolución Francesa. La tachaban de inmoral, excesiva, atea, propensa a los excesos sexuales, etc. Tanto es así que el rey, Jorge III de ese momento, aconsejado por un predicador religioso, dictó un edicto contra el vicio en ese momento, que se publicó en toda Inglaterra con leyes durísimas. Recordemos que en Inglaterra de esa época, durante mucho tiempo, por ejemplo, la homosexualidad era propensa a un proceso penal, a la cárcel, en ese momento. Y reitero, durante mucho tiempo después. Entonces, doy un ejemplo del tema. Entonces, en ese ambiente, digamos, de esa reacción moralista y ultraconservadora contra la Revolución Francesa, es que se extiende la prédica de los grupos puritanos, especialmente el metodismo, entre la burguesía industrial y también en el medio obrero, porque en medio de la miseria obrera y la sobreexplotación, muchos obreros habían dejado de ser creyentes. Entonces ahí también predicaban, especialmente los metodistas. Básicamente, ¿cuál era el planteo puritano y metodista? Era la idea de que Dios hacía una llamada al fiel. Y el fiel, para responder a la llamada de la conversión, la idea de la conversión, todas estas ideas, quiero aclarar, todavía siguen existiendo en grupos religiosos evangélicos hasta el día de hoy, y pentecostales. La idea de la conversión solamente se podía dar si el sujeto luchaba contra el mundo. Ponían una dualidad, el mundo, la carne, contra el espíritu. De modo que para afirmar la conversión en el espíritu, ¿cómo se producía esa conversión del fiel ante el llamado de Dios? Era justamente teniendo una vida sencilla, frugal, lejos del lujo, centrada en el trabajo, en el ahorro y desechando cualquier tipo de derroche y de lujo. Por lo tanto, una gran parte de la burguesía industrial se dedicaba a eso justamente. Hacían sus negocios y los domingos iban a los servicios dominicales de las iglesias. Bueno, esto era básicamente lo que se expandió en este periodo, que era la relación del liberalismo con la moralidad. Y para terminar, y ya voy a las preguntas que me querían hacer hace rato, simplemente tengo que contarles que también van a surgir una serie de textos en esta época que eran consejos para los obreros, eran textos digamos, dirigidos a los obreros y otros dirigidos de pedagogía, dirigidos a los estudiantes, donde se teorizaba acerca de la educación. Ejemplo, Smiles, un autor que escribió un libro que traducido al castellano sería algo así como El libro del carácter y la decisión europea. Sería una traducción. Tuvo varias traducciones. Básicamente, ¿qué planteaba Smiles en ese libro? Decía que los obreros debían, digamos, vivir una vida centrada en el ahorro y también en desechar cualquier tipo de lujo. Además, debían competir entre ellos. Hay una noción liberal, la competencia entre los obreros. Y tercero, el modelo ideal del obrero era el de caballero cristiano. El caballero cristiano lo tomaban ¿de dónde? De la literatura de la Edad Media. ¿Se acuerdan cuando los señores feudales con armaduras, con caballos, luchaban contra los infieles
Bueno, ese ideal de el caballero cristiano lo aplicaban en este momento. Luego hay otro autor, Arnold, que era director de un colegio privado llamado el Rugby. Bueno, en este, digamos, director escribió también textos, consejos para los estudiantes. Ahí escribo. Bueno, director de un colegio privado. Básicamente, ¿qué categorías usaba para calificar a los estudiantes de mayor a menor? Primero, una vida centrada, una actividad estudiantil centrada en la moralidad y los principios cristianos. Era la primera condición. La segunda era el ideal del caballero cristiano. Y recién la tercera era la capacidad intelectual. Porque decía Arnold que los alumnos que eran demasiado brillantes intelectualmente, luego ponían en cuestión los principios normativos del colegio. Por lo tanto, recién en tercer lugar aparecía el tema de la capacidad intelectual y le daba mucha importancia al deporte como sistema formativo. Otro autor es Hughes, que escribe también un texto para los obreros, llamado Virilidad de Cristo. Y este autor también propone la idea de que los obreros adopten el modelo del caballero cristiano y también centrados en lo que expliqué antes cuando hablé de Foucault, el filósofo que estudia periodos de Inglaterra del siglo XIX, planteando el evangelio del trabajo. Es decir, la idea de que hay que expandir el concepto de que los obreros debían realizarse en la conversión hacia Dios, trabajando según los contratos establecidos con las fábricas. Todo esto ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. ¿Preguntas de la clase? ¿Preguntas? Mis preguntas, pero no Bueno, son de este tema. no, ya lo sé, por eso, ahí ya dejamos de grabar, hay preguntas referidas al tema para que yo ya deje de grabar y pasemos a las preguntas que fuera del texto. No, profesor, estaba bastante claro. Profesor, Bueno, disculpe, en sí. el texto habla sobre conservadurismo.